Parte 1. El juego mortal de la prisión. Alex nunca pensó que terminaría en una prisión de máxima seguridad. Después de todo, había vivido una vida relativamente normal, hasta que una decisión equivocada cambió su destino. Se encontraba en la cárcel de Santa Clara, un lugar oscuro y sin esperanza, donde los reclusos no solo cumplían sus condenas, sino que se enfrentaban a algo mucho más aterrador. El control psicológico, los juegos mentales y la constante lucha por la supervivencia. Desde el momento en que llegó, Alex se dio cuenta de que algo no estaba bien. Los muros de la prisión eran tan altos que no se veía el cielo, y la atmósfera estaba impregnada con el constante sonido de puertas que se cerraban y se abrían. Cada paso que daba, sentía que algo invisible lo observaba, como si las paredes mismas tuvieran ojos. Al principio, se adaptó a la rutina. Despertarse, comer una ración de comida insípida, realizar trabajos forzados y esperar hasta que la noche cayera sobre las celdas. Pero pronto, algo comenzó a cambiar. Los prisioneros, al principio indiferentes y ensimismados en su sufrimiento, comenzaron a comportarse de forma extraña. Se miraban unos a otros con desconfianza, y muchos parecían susurrar entre ellos en rincones oscuros. Nadie se atrevía a hablar de lo que sucedía, pero todos sentían que algo estaba a punto de estallar. Una noche, mientras estaba en su celda, Alex escuchó unos pasos suaves. Al principio, pensó que era el guardia de turno, pero pronto se dio cuenta de que no era un sonido común. No era el ruido pesado de los pasos de un oficial. Era más sutil, como el de alguien intentando no ser oído. Alex se levantó cautelosamente y se acercó a la puerta de su celda. Cuando miró por la rendija, vio una figura encapuchada moviéndose por el pasillo. No estaba seguro de si era un prisionero o alguien más, pero el miedo lo invadió de inmediato. Sabía que algo estaba sucediendo en esa prisión, algo que nadie debía descubrir. Esa misma noche, después del toque de queda, un hombre se le acercó en el comedor. Era uno de los prisioneros más antiguos de la prisión, un hombre llamado Luis, cuya mirada parecía penetrar más allá de las paredes, y que siempre tenía una sonrisa inquietante en el rostro. Tú también lo has notado, ¿verdad?, dijo Luis, sin ningún saludo previo. Alex lo miró con cautela. ¿Qué quieres decir?, preguntó, desconcertado. Luis se inclinó hacia él y susurró. Aquí no solo estamos cumpliendo condenas, estamos en una especie de experimento. Nadie sale de aquí como entró, y aquellos que intentan escapar no suelen durar mucho. La advertencia de Luis dejó una marca en la mente de Alex. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué tipo de experimento se estaba llevando a cabo en Santa Clara? La pregunta lo atormentaba mientras pasaban los días, y no podía evitar sentir que había algo mucho más grande en juego aquí. Había algo que los guardias no querían que supiera, algo que los prisioneros temían hablar en voz alta. Al principio, Alex pensó que podría ignorar las palabras de Luis. Después de todo, ¿quién podría estar jugando con la vida de tantos prisioneros? Pero cuando comenzó a notar cambios extraños en la rutina, la inquietud creció. Durante la madrugada, las luces de los pasillos parpadeaban sin razón aparente, y los guardias a menudo parecían desaparecer por largos periodos de tiempo. Nadie sabía a dónde iban. En el comedor, algunos prisioneros comenzaron a hablar de rumores, de cosas que sucedían en los pasillos tras las horas de descanso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Algunos prisioneros nunca regresaban a sus celdas. Algunos, incluso, desaparecían sin dejar rastro. Una tarde, mientras trabajaba en el patio, Alex vio algo que lo dejó paralizado. Al final de uno de los pasillos, vio a un prisionero, Carlos, correr hacia una puerta aparentemente olvidada. En su rostro había una expresión de desesperación. Carlos miró hacia atrás, y sus ojos, llenos de miedo, se encontraron con los de Alex. Sin una palabra, el hombre desapareció tras la puerta, y lo siguiente que Alex escuchó fueron los gritos desgarradores de alguien pidiendo ayuda. Los guardias llegaron en cuestión de segundos, y todo volvió a la normalidad. Pero el eco de esos gritos quedó grabado en la mente de Alex. Esa misma noche, mientras descansaba en su celda,
Alex no pudo evitar pensar en lo que había presenciado. Carlos estaba intentando escapar. ¿O había algo más detrás de su desesperación? Decidió que debía averiguar la verdad, aunque eso significara poner su vida en peligro. Parte 2. La sombra del escape. La decisión de Alex de investigar lo que estaba sucediendo en la prisión de Santa Clara no fue fácil. Sabía que, si no actuaba con cautela, podría acabar como los demás prisioneros desaparecidos, aquellos cuyas historias se desvanecían con el paso del tiempo. Sin embargo, la incertidumbre y el deseo de encontrar respuestas lo impulsaron a tomar el riesgo. Al principio, todo parecía normal. Los días seguían siendo iguales. Trabajos forzados, comidas insípidas y las interminables horas en la celda. Pero una noche, después de varios días de observar con cautela, Alex decidió hacer algo. Se levantó de su cama y, con sigilo, salió de su celda. Sabía que no podía ser visto por los guardias, pero algo dentro de él lo empujaba a buscar lo que otros se habían atrevido a ignorar. La prisión estaba en silencio absoluto. Solo el sonido de las huellas de sus propios pasos resonaba en el pasillo. Mientras caminaba, pensaba en lo que Luis le había dicho. En algún lugar, dentro de esa prisión, había algo más, algo que nadie debía descubrir. Y Alex estaba decidido a encontrarlo. Tras varios pasillos oscuros y laberintos que no parecían tener fin, llegó a una pequeña puerta metálica al fondo. La puerta no estaba marcada con ningún cartel, pero en su interior había algo que llamaba la atención. Unos fríos sudores recorrían la espalda de Alex, pero la curiosidad fue más fuerte. Empujó la puerta con una fuerza que hizo un sonido metálico. Lo que vio detrás de ella cambió su vida para siempre. Al principio, pensó que era una habitación vacía, pero al mirar más detenidamente, se dio cuenta de que no estaba solo. En la oscuridad, algo se movió. Alex vio un par de ojos brillando en la penumbra. Un hombre encapuchado salió de la sombra, sus pasos rápidos y decididos. Cuando se acercó más, Alex pudo ver una pequeña insignia en su pecho, una insignia que jamás había visto antes. ¿Quién eres?, preguntó Alex con voz temblorosa. El hombre no respondió de inmediato. En cambio, pasó por su lado y dejó caer un pequeño papel en el suelo. Busca la verdad, dijo en un susurro, antes de desvanecerse nuevamente en la oscuridad. El papel que dejó contenía una dirección, escrita a mano. No era una dirección común. Parecía llevar a una ubicación dentro de la prisión, algo oculto en las profundidades del sistema. Alex no sabía qué hacer con esa información, pero sabía que ya estaba demasiado involucrado. Había cruzado una línea y no podía dar marcha atrás. Decidió seguir la dirección indicada, aunque sabía que si lo descubrían, las consecuencias serían graves. Esa misma noche, después del toque de queda, Alex se adentró en un sector de la prisión que jamás había visto antes. El aire estaba más frío, y el silencio era absoluto. Cada paso lo acercaba más a su objetivo, pero también lo alejaba más de la seguridad que había conocido. La ruta lo llevó a un pasillo largo, que parecía no tener fin. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más extraño, casi opresivo. Algo en el aire parecía cargado de tensión. Al final del pasillo, vio una puerta de acero con una cerradura electrónica. Sin pensarlo, Alex se acercó y tocó el panel de control. Un leve pitido sonó cuando la puerta se abrió, y en ese momento, la luz dentro del cuarto iluminó una serie de pantallas. Los monitores mostraban imágenes de diferentes partes de la prisión, algunas de ellas incluso de los mismos prisioneros. ¿Qué es esto?, murmuró Alex mientras observaba las pantallas. En algunas de ellas, se podían ver a los prisioneros realizando trabajos rutinarios, pero en otras, los rostros de los hombres desaparecidos aparecían de repente, como si estuvieran siendo observados en tiempo real. De repente, una voz resonó en la habitación. Alex dio un salto y vio una figura en una pantalla central, que no era otra que la del director de la prisión, el señor Harkins. ¿Te preguntas qué es todo esto, Alex?, dijo la voz con una calma inquietante. Estás en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas. Todos los prisioneros son parte de un experimento, un juego en el que tú también estás involucrado. Alex se quedó sin palabras. ¿Un experimento? ¿Un juego?
¿Qué significaba todo esto? Antes de que pudiera procesar lo que había oído, la voz continuó. Si quieres salir de aquí, tendrás que jugar nuestras reglas. Pero ten cuidado, porque si fallas, lo perderás todo. El miedo se apoderó de Alex en ese momento, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Estaba atrapado en un juego mortal, un juego en el que su vida estaba en juego. Parte 3. La última jugada. La revelación que Alex había escuchado cambió por completo su percepción de la prisión de Santa Clara. Lo que comenzó como una simple condena, ahora parecía ser una pieza en un juego mucho más grande, uno donde las reglas no estaban claras y el precio de perder era la muerte. Al principio, pensó que podría escapar, que había alguna forma de burlar el sistema, pero pronto comprendió que escapar de esa prisión no solo requeriría más que fuerza de voluntad, necesitaría una inteligencia fría, astuta, y estar dispuesto a sacrificar todo por la supervivencia. El señor Harkins había dejado claro que las reglas del juego eran simples, pero aterradoras. Sobrevive o desaparece. En ese momento, Alex comprendió que los otros prisioneros, aquellos que desaparecían sin dejar rastro, no estaban siendo asesinados. Estaban siendo eliminados del juego, simplemente porque no podían seguir adelante. Los monitores en la sala secreta mostraban a los prisioneros participando en pruebas psicológicas y físicas, pruebas que parecían diseñadas para romper su voluntad, para hacerlos ceder. A pesar de lo que había escuchado, Alex no podía aceptar esa realidad. Tenía que escapar. Pero la pregunta era, ¿cómo? Después de unos días de investigar los pasillos y observar las rutinas, comenzó a notar pequeños detalles que otros habían pasado por alto. La forma en que los guardias interactuaban con los prisioneros, las veces que ciertos oficiales desaparecían y cómo los prisioneros más disciplinados parecían recibir beneficios especiales, comida extra, pequeños privilegios y la oportunidad de reunirse con figuras importantes dentro del sistema. Era claro que la prisión no solo funcionaba como una cárcel común, sino como un laboratorio humano, donde los reclusos se convertían en piezas de un experimento para alimentar los intereses de aquellos en el poder. Una noche, cuando las luces se apagaron y todo quedó en silencio, Alex decidió actuar. Tomó una decisión arriesgada. Iría directamente al señor Harkins y enfrentar lo que fuera. Luis, quien se había convertido en su único aliado en todo este tiempo, le había advertido sobre los peligros, pero Alex sabía que el tiempo se agotaba. Estaba preparado para hacer lo que fuera necesario. La noche estaba quieta, y la oscuridad envolvía todo. Alex caminó sigilosamente por los pasillos. Sabía que los guardias no lo esperarían allí, ya que el área donde se encontraba el despacho del director era la más vigilada. Pero la adrenalina de estar tan cerca de la verdad lo mantenía alerta, consciente de cada paso. Cuando llegó a la puerta de la oficina del director, vio la cerradura electrónica. Había estudiado el sistema durante días. Sabía que podía hackearla si tenía tiempo. Con una herramienta improvisada que había encontrado en el taller, comenzó a trabajar en la cerradura. El proceso fue lento y peligroso, pero finalmente, la puerta se abrió con un sonido apenas audible. Alex entró con cautela, y al cerrar la puerta detrás de él, se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Estaba dentro. La oficina de Harkins era lujosa, con muebles de madera oscura y una gran mesa en el centro. En las paredes colgaban fotografías de antiguos líderes, como si la prisión fuera más que un simple centro de detención. Era un símbolo de poder. Al fondo, había una ventana que daba a un panorama impresionante, y en el escritorio, una serie de documentos importantes estaban esparcidos por la mesa. De repente, la puerta se abrió con un chirrido, y el señor Harkins apareció en la habitación. No llevaba uniforme, sino un traje oscuro y elegante. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron en Alex. No pensabas que podrías llegar tan lejos, ¿verdad? Dijo, su voz tan tranquila que helaba la sangre. La prisión, el juego, todo esto es para medir tus límites, Alex, y has llegado al punto crítico. Alex se quedó inmóvil, pero no mostró miedo. ¿Por qué? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó.
su voz llena de furia y desesperación. Harkins sonrió, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente hacia un pequeño armario en la esquina de la habitación. Abrió una de las puertas y sacó una carpeta. La lanzó sobre la mesa, y Alex vio su nombre en la portada. Eres parte de un experimento, dijo finalmente. No solo de nosotros, sino de muchas otras prisiones en todo el país. Estás aquí porque tienes algo que otros no tienen: la habilidad de tomar decisiones bajo presión. Solo unos pocos prisioneros tienen lo que se necesita para completar el ciclo, pero no todos sobreviven. Las palabras de Harkins hicieron que Alex sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Entonces, ¿todo esto es solo un juego para ustedes? Harkins asintió lentamente. Exactamente. Y ahora que estás aquí, te haré una última oferta. Únete a nosotros, y tendrás más poder del que jamás imaginaste. Si te niegas... Su voz se desvaneció, y Alex comprendió que la amenaza era real. El juego estaba lejos de terminar. Con una decisión rápida, Alex corrió hacia la ventana, que daba al patio exterior. Sabía que no podía seguir el juego de Harkins. La libertad no era algo que pudiera negociar. Saltó a través de la ventana y comenzó a correr hacia el horizonte, sin mirar atrás. La prisión de Santa Clara podía tener todos los muros, todos los barrotes y toda la vigilancia que quisiera. Pero Alex había aprendido que la verdadera prisión era la mente. Y si podía escapar de eso, entonces ya era libre.